It covers 3 states that surround Mexico City, one of the 5 largest megacities in the world. 250,000 hectares that are home to an estimated 5% of the country's species of plants and fungi, and 13% of all the animal species known to Mexico. Dozens of bird types stop in the Mexican water forest on their migratory paths, and some 325 of those plant and animal species are found here and nowhere else on Earth. But it is its name, water forest, that reveals the true importance of this vast swath of verdant nature, cool forests, rustling grasslands. The forest, located right on the outskirts of Mexico City, retains, produces, and collects 75% of the water supply that supports the more than 20 million people who live in the metropolitan area. Mexico City, built on an ancient waterbed long before the arrival of the Spaniards more than 500 years ago, has always been a big, bustling megalopolis. Water has always been top of mind for residents, from living with the fact that the city is sinking into the ancient lake bed it is built on, to recognizing it as a vital life force, a resource that requires careful management as more of it is used. For decades, the water forest has kept the possibility of widespread and permanent water shortages at bay. But according to Mexico's public autonomous university, the forest could completely disappear within the next 50 years. Population growth and the encroachment of urban sprawl, which brings more roads and more industry to the area, is swallowing up 2,400 hectares of this pristine land per year. And the original inhabitants of the land, small communities first settled here hundreds of years ago and who have traditionally protected the forest and its resources, are facing increasing threats from the newcomers they distrust. Estanislao Garcia Olivos is one of the community leaders in Milpa Alta, one of a handful of settlements that have dotted the forest and surrounding grasslands for centuries. Yo soy originario, mis padres, mis abuelos son originarios. Yo empecé a subir al monte a la edad de unos 10, 12 años. En la casa teníamos caballos y agarraba un caballo y subía a caminar al monte. Está en etapa de floración. Estanislao and most of his community grow and harvest nopal, the prickly pear that is a staple of Mexican cuisine. The fruit is exported from here as far north as Monterrey and the border with the United States, and a small portion of it is starting to enter the U.S. market. He calls it a very generous plant, not only because it does not require much water to grow, but because it helps infiltrate rainwater to the watershed below. Pudiera haber una situación de crisis en el Valle de México, pero nosotros todavía podríamos sobrevivir un buen tiempo, ¿no? Porque el nopal es un producto muy noble, ¿no? Se produce todo el año. He says vestiges of that idyllic way of life can still be found. El monte casi se conserva como en aquel tiempo, salvo algunos árboles centenarios o milenarios que ya no están, que por rayos o por talas se perdieron. Pero todavía tenemos árboles de un diámetro de 1,20, 1,50 de diámetro. And recognizes the importance of the forest and its resources to its neighbors. Esto es uno de los últimos pulmones que quedan al Valle de México. De aquí se nutre casi el 60% del agua que surte en los mantos freáticos de la zona lacustre. Es el último pulmón que le queda al Valle de México porque aquí se regula parte del clima y sobre todo en esta situación de cambio climático que es mundial, la situación es bastante difícil. Climate change, urban sprawl, and population growth. Con la presión de que tienes que decidir. Jürgen Hoth is a Mexican environmentalist who has spent decades working on conservation in the area. Sí, aquí tienes, como pocas partes del mundo, el choque brutal de una de las ciudades más grandes del mundo, con una de las regiones más ricas en términos de biodiversidad del mundo y entre medio las comunidades rurales que son comunidades ancestrales. Todo esto entra en colisión.
Y aquí es donde se va a demostrar si lo que hemos estado diciendo cuando trabajamos en conservación los últimos 50, 60 años, de que sí es posible el desarrollo sustentable. Aquí es donde se demuestra. Aquí, donde en la Ciudad de México hay cerca de 240 universidades, casi ninguna tiene un programa de largo plazo de investigación en la zona. Entonces, sin esa información, un tomador de decisión no puede tener buenas decisiones. He says in the last 40 years, 30% of the forest has disappeared as urbanization has increased by 200% on its edges. And last year's earthquake in Mexico City forced many people to seek what they considered safer ground in the forest's protected areas, leading to the construction of new housing and more people there. Después del temblor hay mucha presión, están registrando muchas invasiones hacia las partes sur de la ciudad, incluso hacia las áreas naturales, y a él le preocupa mucho. Entonces es una constante amenaza y bueno, en ese tipo de casos o todos perdemos o todos ganamos. No hay el que está poniendo su casa, sea ecológica o no, está interfiriendo con el ciclo del agua. En esta región es la zona de mayor infiltración del agua y toda esa agua se va hacia el acuífero, donde todos estamos beneficiándonos de ella. Sin esa infiltración, tarde o temprano va a llegar un punto de colapso en el que no va a ser posible o va a ser muy difícil, mucho más difícil la vida en la ciudad, con un potencial conflicto social que no nos la vamos a acabar. But many believe the fact that there are so many communities in the forest that have lived in it for generations is a strong place from which to build long-term holistic solutions that will permit a sustainable relationship between the megacity and its green neighbor. Environmentalists believe it is a matter of better coordinating public government efforts with those being made by individuals and communities, modifying traditional agricultural practices, and finding new economic activities that will free forest communities to do more to protect their environment. Hay toda una serie de aspectos claves de equidad, de infraestructura y por otra parte, ¿qué se está haciendo en las zonas que producen el agua, en las partes altas? No se trata de ir a sembrar un árbol más, quizás es lo que menos se tiene que hacer, es lo que hacen todas las empresas, sino más bien es qué necesita el ecosistema, porque en buena medida los ecosistemas allá arriba son pastizales y bosques. Entonces, a la hora de que estamos sembrando árboles en donde no corresponden, en estudios que se han hecho, puede reducir hasta en 40% la cantidad de agua que se infiltra a los acuíferos. Entonces tenemos que pensar realmente, convocar a las diferentes partes, desde las comunidades, las universidades, los tomadores de decisión, las empresas, para que juntos podamos ver qué es lo que realmente se requiere, con una mira de largo plazo, del 2030, 2050, y no vayamos de una ocurrencia a la siguiente, a la siguiente. The communities around the forest have already banded together to protect it. They gather in forest patrols to keep an eye out for illegal logging. José de Jesús Islas has been at the Forest Brigade since he was a teenager. Básicamente lo indispensable es mantener el bosque para mantener las especies que viven aquí en el monte, que la gente sepa que es muy indispensable todo lo que conserva aquí en el monte, básicamente los animales, los árboles, todo completamente sería la importancia, lo que uno es, para que vea la gente que la importancia del bosque. They're aware that they are not only protecting their way of life and their livelihood, they are also guardians of a resource that is crucial to the 20 million inhabitants of the Mexico City metropolitan area. Moisés Reyes is from a community called Ajusco. Nosotros somos una comunidad que estamos aquí desde antes de los aztecas. Posteriormente, cuando vino la colonización, hubo un respeto, hubo un trabajo en equipo para seguir manteniendo este bosque. La Revolución Mexicana, la Revolución Cristera, nuestros abuelos, nuestros viejos son los que nos han enseñado a cuidar y a defender este territorio. Hoy en día defendemos este territorio a costa de lo que sea, porque primero es nuestra casa. ¿Cómo es posible? Porque seguimos aquí, porque nuestras familias siguen aquí, porque nuestra vida sigue aquí. Por eso es posible.
Ha sido complicado en mantener la urbe a partir de los cambios climáticos, de las situaciones de los temblores, de los sismos. Toda la gente busca una zona segura. Las partes más altas de las montañas son las zonas más seguras. Entonces, toda la gente quiere un pedacito de tierra en estas montañas. Es complejo, pero también nosotros 604 comuneros que somos dueños de más de 10,000 hectáreas, lo que es el Ajusco, estamos comprometidos en poder ordenarnos, poder establecer reglas. Hoy contamos con un estatuto comunal, contamos con un equipo de trabajo. Entonces, todos estos elementos nos han ayudado a que sea posible seguirnos manteniendo. But they also agree community policing and keeping traditional agricultural practices is now not enough to protect the forest from the new threats. Que si nosotros no nos apoyan, no nos brindan su apoyo material, económico, de difusión, de que la importancia de lo que todo tiene el corredor biológico Ajusco-Chichinautzin, la importancia del bosque, la importancia de la fauna, todos son ciclos. Si alguno se rompe, todo se rompe. La Ciudad de México, si nosotros desaparecemos, la Ciudad de México se desaparece. Entonces, hoy somos pueblos, somos barrios, somos núcleos agrarios comprometidos con este rescate, con este mantenimiento. Both city and federal governments in Mexico have established commissions to work towards long-term solutions, implementing pilot strategies surrounding forest management and conservation training, and promoting forest conservation objectives across all sectors of society.